Muy buenos días, muchachos. En esta clase vamos a trabajar el método DEC. Este es una estrategia para solucionar los conflictos. Previamente a explicarles a qué se refiere cada uno de los componentes o elementos de esta estrategia, vamos a retomar elementos que en clases anteriores se han trabajado. Recordemos que este tema se llama Formas para enfrentar el conflicto. Con respecto a los conceptos que se han visto, está primeramente el conflicto. Vamos a hablar de la definición. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival de manera verbal o física. Es así que un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas. Cada una de estas personas va a defender su postura. Las causas que tienen los conflictos las trabajamos en una de las sesiones. Recuerden que son 9 causas. Percepción subjetiva de la realidad, información incompleta, deficiente comunicación interpersonal, incompatibilidad de caracteres, ausencia de satisfacción de necesidades reales o creadas, uso de presiones que originan frustración, igualación de los demás, la división y el sectarismo, intimidad y dependencia patológica entre personas. Cada una de estas causas surgen en diferentes momentos o diferentes situaciones dependiendo del contexto y dependiendo de la persona con la que encontremos. En algunas ocasiones nosotros mismos hemos sido parte, seguramente, de alguna de estas situaciones en las que nos hemos envuelto desde casa, en la escuela, con el equipo de proyecto, pero cada una de estas situaciones la podemos resolver. Recuerden que mencionamos que el conflicto también nos deja experiencias, nos deja aprendizajes y de cada una de estas causas nosotros debemos de aprender a enfrentarlas y principalmente a saber por qué se originó el conflicto. ¿Cómo se enfrenta el conflicto? Recuerden que hay dos elementos. Se presenta mediante la actitud, que es la predisposición o disposición adquirida relevantemente estable de la conducta, y el elemento conducta, que es el comportamiento de una persona, modo de reacción de un ser vivo al medio que lo rodea. Entonces, estos dos elementos van a estar presentes en los conflictos que nosotros vivimos, en los conflictos que nosotros presentamos en diferentes situaciones en nuestra vida cotidiana. Nuestra actitud entonces nos predispone a la situación que ya está evidentemente. Y la conducta, por lo tanto, va a ser la forma en cómo la persona reacciona porque ya hay una predisposición, es decir, ya hay una actitud que la persona está manifestando. Las actitudes muchas veces las percibimos, no siempre son tan visibles. Lo que sí es visible va a ser la conducta. Retomamos actitudes en la clase de ayer. Estas actitudes son agresiva, asertiva, indiferente, irónica, evasiva y deshonesta. Las actitudes, como mencionaba, son situaciones en las que la persona se predispone a actuar de cierta manera. Si se reacciona de manera agresiva, incluso puede haber golpes. Asertiva es cuando la persona hace y actúa de manera correcta. Indiferente
significa que la persona reacciona aparentemente sin importarle lo que está ocurriendo. Irónica, cuando hay algo que expresa de manera hiriente, cuando lastima a las personas, puede ser hasta con dolo. Evasiva consiste en tratar de evitar una dificultad, se hace a un lado, se aparta. Y deshonesta es cuando se miente. Y estas actitudes son las que se presentan en los conflictos. Ahora bien, en esta clase vamos a trabajar, les mencionaba al inicio, con el método DEC. Este método DEC significa describir, D, primera E, expresar, segunda E, especificar y C, consecuencias. Este método DEC representa una estrategia para solucionar los conflictos y vamos a ver cada una de estos elementos para realizar el ejercicio. Describir. Se refiere a la situación ya dentro del conflicto, la situación que le molesta a la persona. Ya están las partes y cada una de estas partes debe de expresar, debe de describir cómo es que vivió el conflicto desde su perspectiva. Aquí entonces se debe de ser objetivo con respecto a la conducta de la otra persona. Yo tengo que decirle lo que me molestó realmente de su actuar. Va a usar términos concretos, va a describir la acción, no el motivo. Describe el lugar en donde se suscitó el conflicto, va a describir las emociones que presentó, que sintió en el momento en el que se enojó, en el que sintió desagrado, aversión, etcétera. Y aquí se señalan de manera específica la situación para que en el segundo momento, que es expresar, la persona pueda llevar a cabo ese segundo elemento. Expresar. Se refiere a que la otra persona debe de mencionar cómo puedo decirle a la otra persona cómo me siento acerca de su comportamiento. Y aquí uno tiene que ser claro con lo que está sintiendo. Se deben de expresar sentimientos, se deben de expresar emociones, las percepciones que tuviste durante el conflicto. Y aquí se tiene tratar de ser lo más posible neutral, para que de esta manera esta estrategia llamada método DEC pueda tener consecuencias positivas. Especificar. Se refiere a responder qué cambio de conducta podré solicitar, además, qué conducta mía debo cambiar. Una vez que ya se expresaron las emociones y los sentimientos previamente hacia la otra persona con la que se tuvo el conflicto, aquí yo voy a solicitar que si me enojé, por ejemplo, con mi hermana porque tomó una chamarra y no me la pidió prestada, entonces en alguna ocasión futura yo tengo que mencionarle que me enojé porque no me pidió prestada la chamarra. Entonces yo ya estoy especificando algo que quiero que no se vuelva a repetir, porque esa conducta que realizó mi hermana me molesta. Por lo tanto, aquí se pide un cambio explícito en la conducta de la otra persona. Pero también se debe de pedir un cambio pequeño. Se especifica las acciones concretas que quieres que sean modificadas. Y debes de poner claro que estás dispuesto a cambiar para lograr acuerdos. Aquí se debe de tomar en cuenta que en el pedir está el dar. Entonces, si yo le exijo a la otra persona con la que tuve el conflicto que cambie, pero yo no cambio,
no vamos a poder utilizar este método porque yo no estoy en la disposición para solucionar el conflicto. Consecuencias. Las consecuencias se refieren a los cambios o conductas que yo estoy, en las que estoy de acuerdo o en las que no estoy de acuerdo para poder saber qué es lo que yo quiero cambiar. Es decir, qué cambios o consecuencias puedo comprometerme a dar o recibir por estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que estoy solicitando. Entonces, aquí las personas debemos de decir las consecuencias en forma explícita. También debes de seleccionar algo que motive a la otra persona para que pueda haber esa consecuencia positiva. Da un esfuerzo para que ese cambio sea un reforzamiento positivo cuando observes un cambio en la dirección deseada. También selecciona un premio o castigo que realmente puedas cumplir. Si optas por un castigo, procura que éste no dañe la integridad de la otra persona. Y enfócate en la conducta molesta, más no en la persona. Este último punto es muy importante. Muchas veces nos enojamos con las personas, nos molestamos, pero no es hacia la persona, es hacia una conducta en específico lo que no nos parece. Y aquí sí es muy importante señalar este último punto, porque a veces hay personas que se toman las cosas muy personales, que pareciera que estás molesto con la persona, pero no, tenemos que aclarar que estamos en desacuerdo con la conducta, con la actitud que tomó esa persona en algún momento o situación específica. Y bueno, en esto consiste el método DEC. Recuerden que es una estrategia para solucionar conflictos. Esa estrategia la vamos a poner en práctica las veces que sean necesarias mientras las dos personas estén de acuerdo en llevar a cabo cada uno de estos elementos.